Hola a todos, mi nombre es Susana Vallejo, soy abogada, gestora de la cuenta terapia.legal y junto a Encuadrado, hoy día vamos a conocer y explorar el mundo de la autocontratación. Vamos a descubrir todo lo que tiene que ver con este gran tema, sobre todo si tú eres independiente y en este caso puntualmente si es que tienes una empresa formalizada y quieres obviamente también formalizar tu relación laboral con esa empresa. Vamos de lleno. Es lo que vas a aprender en este webinar? Primero, vas a entender bien lo que es la autocontratación. Es muy importante entender bien el concepto y no confundirlo con otros que también están dando vueltas y que están vinculados con este tema. Otro aspecto que vas a aprender son los requisitos para poder autocontratarse. Y enseguida vamos a ver cuándo le conviene a una persona autocontratarse y cuándo no le conviene. Luego te voy a contar algunos aspectos importantes que tienes que tener en cuenta si es que buscas esta figura y la materializas. Y finalmente vamos a hablar de las cotizaciones previsionales en esta situación de autocontratación. Cuando hablamos de autocontratación, es muy importante entender que partimos de la base, como les adelantaba en un comienzo, que ya existe una empresa que está constituida legalmente y que también tiene inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, estamos hablando de una empresa formalizada, para que así nosotros podamos entender luego cómo poder formalizar nuestro trabajo con esta empresa. Entonces, uno de los aspectos a mirar, el primero de todos, es saber y entender si es que nuestra empresa está constituida legalmente, entender qué tipo de empresa es la que tenemos constituida, cómo lo hicimos, porque recuerden que existe el mecanismo tradicional y también el mecanismo de la llamada empresa en un día, que es este registro de empresas y sociedades que existe hoy en día, ¿ya? Para que nosotros, como socios de nuestra empresa, personas que participamos de la administración de esta persona jurídica, podamos autocontratarnos, tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo en esa empresa tiene que ser directo y real, efectivo. Y junto con esto, si queremos formalizarnos, tenemos que pensar que vamos a tener la obligación de cotizar, de hacer el pago de las cotizaciones previsionales y también que nuestra remuneración tiene que estar de acuerdo con el valor de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ejercer un cargo en nuestra empresa y no solamente limitarnos a recibir utilidades y que existan otras personas quienes administran esta empresa. Y por otra parte, no puedo, aunque yo tenga grandes expectativas y aun cuando mi empresa genere millonarios ingresos, no puedo yo fijarme una remuneración que para el mismo cargo en el mercado no se esté otorgando. Pensemos que normalmente las personas que se autocontratan son personas que ejercen los cargos de gerencia dentro de su empresa o incluso, aunque no directamente con el giro de la empresa, sí también pueden ser personas que manejen la administración, que manejen redes sociales y publicidad y que se dediquen un poco a administrar los recursos de esta empresa para que presten el servicio para el que fueron creadas. Pero siempre tiene que ser un trabajo directo y no solamente estar dentro de un directorio o, como les decía, teniendo un administrador, una persona externa y recibiendo solamente utilidades de parte de la empresa. Pero partamos de lo más básico, ahora que ya sabemos la base de dónde partimos, para poder definir qué es lo que es la autocontratación. ¿Qué es esto? Bueno, el autocontrato, como su nombre lo indica, es un contrato de trabajo que se suscribe entre una persona y una empresa de la que es socio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si un amigo mío es el socio de la empresa, mi hermano, mi mamá, mi papá, algún familiar muy directo, yo puedo firmar un contrato con esa empresa y no necesariamente va a ser autocontratación. Tengo que ser yo, como persona natural, directamente quien esté
participando como socio de esta empresa. Al momento de suscribir este contrato de trabajo, uno, aunque creyera que así es, no se transforma inmediatamente en un trabajador dependiente, ¿ya? Porque ¿qué es lo que ocurre? Para que exista una relación laboral, tiene que existir una relación de subordinación y dependencia. Es decir, una persona que le pueda dar instrucciones a otra persona que las va a ejecutar, obviamente para poder recibir la remuneración que se encuentra pactada. Existen contraprestaciones. El trabajo que le da una persona a otra y la remuneración que recibe esa persona por hacer ese trabajo. Pero si estamos hablando de un autocontrato, la persona que es el trabajador y la persona que es el empleador se confunden porque son la misma persona natural. Y frente a eso, uno no puede decir que tiene un vínculo de subordinación y dependencia, porque al ser uno mismo quien está dando las instrucciones y fijando la remuneración, uno puede cambiar de opinión, flexibilizar las cosas y en el fondo el trabajador, que voy a ser yo mismo, no va a estar teniendo que ejercer esta situación y este vínculo de subordinación. Por lo tanto, se trata de una relación laboral imperfecta. Aquí es donde viene uno de los mitos más grandes de la autocontratación. Hay personas que creen que porque no existe esta relación laboral efectiva, la autocontratación sería ilegal. Pero aquí hay que tener en cuenta que la autocontratación no es legal, es una figura perfectamente legal, pero no va a existir una relación laboral. Pero, sin embargo, la persona que está autocontratada sí va a tener la calidad de trabajador independiente para efectos previsionales. Es decir, en esta figura de autocontratación, esta persona va a poder pagar cotizaciones previsionales y en el ejercicio de estas cotizaciones va a poder ejercer los derechos de seguridad social que están vinculados con estas cotizaciones que pagó. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que saber que la autocontratación es una figura legal, aunque no me va a transformar en un trabajador dependiente. Existe una pequeña excepción y puede que sea un poco técnico, pero tienes que conocerlo. La Dirección del Trabajo, en sus dictámenes, ha señalado que cuando uno de los socios tiene un contrato con su propia empresa, podría llegar a ser una relación laboral, siempre y cuando sea un socio minoritario y cuando ese socio no tiene la capacidad de representar legalmente a la empresa, ni tampoco de administrar la empresa. Es decir, no tiene un cargo de gerencia. Y efectivamente en esa situación, esta persona, aunque sea socia, no va a poder tener esta figura de confusión entre empleador y trabajador, porque quien administra la empresa va a ser el empleador, que no es la misma persona, y esta persona va a poder ejercer las funciones, la figura de trabajador. Esa es la figura que nosotros estamos conversando y tratando en este caso, la autocontratación, en donde está formalizada la relación entre el socio y la empresa, socio mayoritario o único, que sí tiene la representación legal y sí tiene la capacidad de administrar la empresa y su empresa. ¿Y cómo se formaliza? Con este autocontrato de trabajo. Pero también puede ocurrir que existe otra figura, puede ser también que la hayan escuchado, que es el llamado sueldo empresarial o sueldo patronal. Esa figura tiene su origen en la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y es básicamente lo mismo que la autocontratación, pero no está formalizado este autocontrato de trabajo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el socio de la empresa, esta persona que es dueña de su empresa, mentalmente dijo, con los ingresos de la empresa yo me voy a pagar a mí una remuneración. Y luego, al recibir mensualmente todas esas remuneraciones que se fijó, que debían ser, como les decía, de valor de mercado y siempre por ejercer funciones directas en esta empresa, luego esos ingresos sirvieron para que esta persona se creara un perfil como trabajador independiente y pagara sus cotizaciones previsionales mes a mes sagradamente. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y
¿Y para qué me hago un contrato si puedo no hacerme un contrato y va a ocurrir lo mismo? Esta figura, digamos, de sueldo empresarial o sueldo patronal tiene que ver más con la manera en que se presentan todos los recursos, ingresos, ventas de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La empresa, al generar ventas, con esas ventas tiene que pagar todos los gastos que le significan a la empresa poder prestar un servicio o generar un producto. Y cuando se hace todo el tema de balance de impuestos, muchas veces estos gastos son los que van a permitir bajar la base imponible para que la persona obviamente pueda pagar impuestos por los ingresos efectivamente recibidos, ¿ya? Y no por aquellos que sirvieron para poder generar esta capacidad de trabajo de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una persona se fija mentalmente esta remuneración y saca su remuneración de la empresa todos los meses, en términos prácticos se está haciendo un retiro, ¿ya? Está sacando plata de otra persona, que es la persona jurídica empresa, y con ese retiro está haciendo lo que mejor le parezca en la vida. Cuando una persona hace eso, esa plata que retiró no va a disminuir la carga tributaria de esta persona. Sin embargo, cuando existe un autocontrato de trabajo formalizado, o bien cuando existe un sueldo patronal, es decir, si yo retiré esos dineros y con esos dineros pagué cotizaciones previsionales, ahí sí se puede considerar esa remuneración como gasto de la empresa. Y va a servir para, obviamente, poder balancear los gastos que va a presentar la empresa después al momento de generar las declaraciones mensuales y anuales de impuestos. Sabiendo entonces ya que partimos de la base de esta empresa formalizada, sabemos lo que es la autocontratación y podemos distinguirla de este sueldo patronal o sueldo empresarial, nos preguntamos nosotros, ¿cuándo me conviene de verdad autocontratarme? Bueno, ¿cuándo es conveniente autocontratarse? Cuando nosotros queremos tener una formalidad. Eso es lo que nos da la autocontratación. Cuando yo quiero tener un papel por escrito que me dé la formalidad en donde yo fijo funciones, fijo horarios y fijo la remuneración. ¿Ya? Es conveniente autocontratarse cuando mi empresa ya tiene un flujo suficiente para yo poder fijarme una remuneración. Porque si la verdad es que si estoy con mis primeras ventas, por más que yo tenga la expectativa de ganar, por ejemplo, un sueldo mensual de 1 millón de pesos, puede ocurrir que durante un mes mi empresa no esté vendiendo ni siquiera 1 millón de pesos. Y por lo tanto yo no podría pagar ese contrato de trabajo y mucho menos las cotizaciones previsionales. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que saber si existe este flujo de ingresos que yo pueda demostrar y si a partir de este flujo efectivamente quiero tener un documento que a mí me permita formalizar mi relación laboral con la empresa. Muchas veces las personas que quieren hacer este tema de la autocontratación buscan esta formalización para poder optar a créditos como personas naturales, ¿ya? Porque como personas independientes, sin que exista algún tipo de formalización, cuesta mucho poder explicar a los bancos, a los ejecutivos, de qué manera se reflejan en las declaraciones cuáles son los ingresos que recibe una persona de manera recurrente. Entonces, cuando los bancos ven a un trabajador independiente que no tiene el pago anual de cotizaciones, por ejemplo, o que no tiene una boleta de honorarios todos los meses, lo que dicen es, esta persona tuvo suerte y ganó plata un mes, 2 meses, pero no necesariamente va a tener, va a seguir teniendo plata en el futuro. Y obviamente empiezan a poner trabas cuando se quieren optar a créditos, sobre todo crédito hipotecario. Entonces, la autocontratación a mí me va a poder permitir formalizar esta relación, decirle al banco, todos los meses voy a recibir esta remuneración, la empresa va a estar obligada a pagar estas cotizaciones. ¿Ya? Obviamente de la mano de otra serie de antecedentes que se podrían pedir al momento de solicitar un crédito hipotecario u otro crédito.
Pero ¿cuándo a mí no me conviene autocontratarme? Porque de verdad en algunos casos puede no ser conveniente. Aquí nosotros tenemos que mirar la realidad de cada uno, ¿ya? Puede ocurrir que una persona tenga una empresa, pueda incluso tener ventas y querer autocontratarse, pero si además tiene otra relación laboral, por ejemplo, como trabajador dependiente, y ya le están pagando a esta persona cotizaciones por el tope imponible, la verdad es que la autocontratación no le va a servir porque el tope imponible es aquello que limita cuánto uno puede pagar de cotizaciones. Y también me va a limitar cuánto va a ser el beneficio que a mí me van a pagar en caso de hacer uso de estos beneficios sociales. Pero básicamente me limita a mí el pago de cotizaciones. Recordemos que el tope imponible hoy en día está en 84,3 unidades de fomento, que eso es aproximadamente 3.100.000 pesos. Y aquí, perdón, me corrijo. El tope imponible es de 83,4 unidades de fomento mensuales. Por lo tanto, retomo, si yo ya tengo una relación laboral en donde gano más de este monto y me pagan cotizaciones por ese monto, no va a tener ningún sentido que yo formalice esta relación y pague cotizaciones previsionales porque ya voy a estar pagando el límite que me permite la ley. ¿Y en qué otros casos no conviene autocontratarse? Tenemos que pensar que los trabajadores independientes tienen dos categorías: quienes están obligados a hacer el pago de sus cotizaciones de manera anual y quienes voluntariamente pueden cotizar de manera mensual. Las personas que están obligadas a cotizar de manera anual son todas aquellas personas que reciben ingresos normalmente a partir de sus boletas de honorario. Pero también están en esta categoría aquellos socios de las llamadas sociedades de profesionales, que tributan a través del artículo 42, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Estas sociedades de profesionales antes eran una figura bastante poco conocida, pero hace poco hubo una modificación tributaria en donde los servicios pasaron a estar afectos a IVA. Y una de las excepciones de estos servicios afectos constituía el hecho de que estuvieran siendo prestadas por sociedades de profesionales. Entonces, muchas sociedades de profesionales se constituyeron para poder, en el fondo, eximirse de ese pago de impuestos, del IVA. Entonces, si yo soy una persona que emito boletas de honorario, que pago mis cotizaciones a través de la cotización anual, es decir, si yo emito boletas de honorario o soy socio de estas sociedades profesionales, puede ser que no me convenga necesariamente autocontratarme porque ya existe una manera que por ley yo estoy obligada a seguir para pagar esas cotizaciones, que es realizarla una vez al año junto con la declaración de renta de cada año. Pasamos ahora a ver los aspectos que hay que tener en cuenta sí o sí si es que estoy pensando en autocontratarme. Como les decía, lo primero que hay que saber es que si yo me autocontrato y empiezo a pagar cotizaciones, voy a tener la calidad de trabajador independiente y particularmente de trabajador independiente que voluntariamente cotiza mes a mes, ¿ya? Para todos los efectos previsionales. Es decir, si yo el día de mañana tengo una licencia médica, me tienen que calcular esta licencia, lo van a hacer con toda la regulación que sigue a los trabajadores independientes que voluntariamente cotizan. Y lo mismo ocurre si es que yo hago uso de otros beneficios de seguridad social, como por ejemplo un reposo médico de la ley de accidentes del trabajo, si hago efectivo el día de mañana mi pensión de vejez, si es que tengo que hacer efectiva el seguro de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes, la llamada ley sana, etcétera, ¿ya? Pero ahí tengo que saber yo, primero que todos, que yo tengo la calidad de trabajador independiente. ¿Qué es lo segundo que tengo que tener en cuenta? Si yo me autocontrato, es mi empresa la que va a tener que pagar las cotizaciones previsionales. Es decir, cuando uno se hace un perfil en una página web para hacer el pago de las cotizaciones, no pueden pagarse con el RUT de la persona natural.
15 millones, 600, bla, 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 bla. No, tiene que ser el RUT de la empresa, 76 millones XXX. ¿Ya? Es la empresa, aun cuando ya sabemos que es un vínculo laboral imperfecto, ya sabemos que tengo la calidad de trabajador independiente voluntario, pero es la empresa la que tiene que hacer ese pago. Y, por lo tanto, si la empresa se demora, si se le olvida, si algo no hace dentro de los plazos que están establecidos, es la empresa la que va a tener que pagar multas. Así que, aunque uno tenga una empresa en donde es el único socio, el único trabajador, el único todo, tiene que tener muy en cuenta que va a tener obligaciones previsionales que cumplir dentro de ciertos plazos. Otro aspecto que es muy importante, que ya se los había mencionado, es que tiene que existir un flujo para que yo pueda fijarme esta remuneración y pueda hacer el pago de mis cotizaciones. No basta con que yo diga, está recién partiendo mi empresa y yo espero que de aquí a un año pueda pagarme a mí 1 millón de pesos, así que desde ya voy a empezar a cotizar. No, no es suficiente. Tienen que ser ingresos que ya estén dentro de la empresa que permitan hacer frente a esta obligación. Y esto está vinculado con el aspecto siguiente. Es que cuando yo actúo como empresa, yo voy a tener que acreditar ese flujo, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a pedir un crédito o yo voy a pedir alguno de los derechos sociales, yo voy a tener que acreditar a través de los F29, que son los formularios para declarar mensualmente los impuestos de la empresa, o a través de los F22, cuáles han sido los ingresos que recibió esta empresa y los impuestos que se pagaron a partir de estos ingresos. No basta solo con que yo tenga un contrato y el pago de cotizaciones. ¿Ya? Tengo que tener este flujo y tengo que demostrarlo. Hablemos ahora de las cotizaciones. Esto que les vengo hablando de la obligación que está asociada a la autocontratación. Las cotizaciones son aportes, pagos que hacen las personas mensual o anualmente a los distintos sistemas de seguridad social y que tienen por objeto que el día de mañana, frente a alguna contingencia, esta persona pueda recibir beneficios a partir de esos sistemas de seguridad social para enfrentar esas contingencias. Como les explicaba hace algún momento, existe el tope imponible, es el monto máximo por el que una persona puede pagar cotizaciones. Y está fijado, como les decía, en 83,4 unidades de fomento, que son aproximadamente 3.100.000 pesos. Pero ¿cuáles son estos sistemas de seguridad social? Aquí se los comento. Está el seguro de accidentes de la ley del trabajo y enfermedades profesionales, regidos por la ley 16.744. Está el sistema de pensiones de vejez, que es el que administra las AFP, que está regido por el decreto ley 3.500. Está también el seguro de invalidez y sobrevivencia, que también lo administra la AFP y que se paga, de hecho, junto con la cotización. Está la ley SANA, que es esta ley que permite el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes. Y está el sistema de salud que uno puede tener, ISAPRE o FONASA, dependiendo si está afiliado al sector, al sistema, perdón, público o privado. ¿Ya? Eso lo va a elegir la persona, digamos, al momento de cotizar como titular, ya sea de un plan de salud o beneficiario afiliado a FONASA. ¿Qué cosa no se incluye acá? El seguro de cesantía. Como les explicaba, ustedes van a tener la calidad de trabajadores independientes voluntarios. Por lo tanto, si eventualmente estas personas quedan cesantes, va a ser por voluntad propia, porque el mismo trabajador va a querer cerrar la empresa, venderla, dejar de hacerla producir. Por lo tanto, no aplica entregar los beneficios del seguro de cesantía a los trabajadores independientes, en este caso autocontratados. Ese dinero, si es que hay algunas personas que ya están cotizando en el seguro de cesantía, no se pierde. Está ahí porque es una cuenta de capitalización individual igual que la que tiene uno en la AFP. Sin embargo, lo que uno puede hacer con esos fondos es retirarlos una sola vez. No permiten más que eso. Por lo tanto, en el fondo es como un colchoncito que se va formando,
pero la verdad es que si uno quiere ahorrar, existen otros miles de mecanismos mucho más em, independientes, o sea, que permiten que la persona dueña de esos ahorros pueda de verdad disponer de ellos más que los que uno pueda depositar en estas instituciones, porque estos tienen otro fin y están pensados para otro tipo de personas que tienen otras calidades jurídicas. Un aspecto muy importante que hay que considerar es que para yo poder determinar mi autocontrato, tengo que hacer este documento con mi autocontrato, pero mes a mes tienen que existir liquidaciones de sueldo. Tengo que hacerme ese detalle y tenerlo como respaldo, porque en el fondo es la empresa la que lo va a estar haciendo. Esas liquidaciones hay que tener mucho ojo porque a partir de la remuneración imponible que yo me fijo, hay ciertos porcentajes de cotizaciones que paga el empleador, pero también hay otros tantos que los paga la empresa, porque son responsabilidad de el empleador. Entonces, si yo me fijo un sueldo de 1 millón de pesos, hay algunos ítems que van a descontarse de ese 1 millón de pesos y por lo tanto yo voy a tener un sueldo líquido que no va a ser el 1 millón de pesos, sino que va a ser menos de acuerdo con los porcentajes que yo tenga establecidos. Pero no necesariamente quiere decir que el empleador solamente va a pagar esto que aparece como descuentos en las liquidaciones de sueldo. Va a pagar un poco más por esto que yo les explico, que existen algunas cotizaciones y porcentajes que son exclusivos del empleador y que no se deducen o no se descuentan de la remuneración imponible del trabajador, en este caso, aunque sea el socio. ¿Ya? Eso entonces es todo lo que les puedo contar sobre la autocontratación en términos generales. Es importantísimo aquí hacer este pequeño resumen. Nuestros beneficios sociales van a depender directa y exclusivamente de que se cumpla de manera oportuna con el pago de cotizaciones y que de nosotros seamos capaces de acreditar que la empresa tiene este flujo para que se puedan haber hecho el pago de estas cotizaciones. De esta manera, nosotros nos aseguramos de pagar lo justo y no estar pagando doble, no decir, uff, tuve que hacer un esfuerzo gigante para pagar las cotizaciones este mes, llegado el momento, no recibí ningún beneficio. ¿Ya? Con eso me aseguro entonces de pagar lo justo y de recibir efectivamente los beneficios de acuerdo con la realidad que yo puedo demostrar. Si tienen dudas, si tienen alguna consulta, si quieren que conversemos, aquí están mis datos para que sigamos en contacto. Por supuesto, pueden entrar a mi agenda de encuadrado, en donde me pueden encontrar como Susana Vallejo o Terapia Legal. Y ahí también existen distintos servicios para que ustedes puedan profundizar sobre estos temas o bien, si es que necesitan una asesoría personalizada, para que podamos ver, por ejemplo, hacer un autocontrato para poder revisarlo bien, ver las cláusulas o si necesitan conocer más cómo van a ser el pago mensual de cotizaciones previsionales, etcétera. Existe un descuento para la comunidad de encuadrado que es el código Soy Independiente. Con eso ustedes pueden tener un descuento en la asesoría personalizada. Así que les doy las gracias por haber escuchado este webinar. Espero de verdad que sea de mucha utilidad. Le doy las gracias eternas a Encuadrado por este tipo de oportunidades, porque nos hacen crecer muchísimo en conjunto. Y si necesitan comunicarse conmigo, aquí está el canal directo para que sigamos conversando.